El sistema digestivo tiene como propósito transformar sustancias complejas en sustancias asimilables, en sustancias simples y asimilables. No olviden, chicos, dentro de la unidad general, el cuerpo humano, ¿no es cierto?, sino que nosotros para materia de estudio lo vamos estudiando de una forma diagramática, de una forma lineal, de una forma estática por los enunciados. Pero no olviden que si nos pusiéramos lentes especiales, veríamos que todos los días se remueva la piel, ¿cierto? Si podríamos entrar a ver los huesos, los osteoblastos y los osteoclastos están recambiando la matriz ósea de los huesos. Si nos podemos lentes especiales, veríamos el impulso que se genera en el seno auricular en la producción del impulso nervioso. Podríamos ver la corriente eléctrica que se genera a nivel cerebral a través de las redes. Si con lentes especiales pudiéramos ver que la sangre en este momento está que se mueve. El cuerpo humano es una unidad dinámica funcional. Eso no olviden. El metabolismo es el propósito que tiene de generar energía, fundamentalmente. Todo lo que se mueve, chicos, todo lo que se mueve demanda de energía. Y todo lo que se mueve o se cambia o se transforma, ¿cierto? Este objeto estuvo del punto A, ahora que es el punto B. Una fuerza extraña aplicada le generó un movimiento, una fuerza que lo desplazó del punto A al punto B. A eso se llama movimiento, el desplazamiento de un punto a otro, movimiento. Pero el metabolismo es un proceso, ¿no es cierto? Es un movimiento que cambia, y también es un movimiento que transforma. Ya les he dicho en todo lo que ha sido el curso, les enciendan una pestaña, el diccionario médico de otra pestaña, etimología. Si nosotros vemos etimológicamente, ¿qué significa transformar? Reformar, por ejemplo. El prefijo re significa volver a. Reformar, volver a formar. Transformar, ir más allá, atravesar. Entonces, siempre, chicos, a mí me funcionó, espero que ustedes también, siempre cuando hay algunos conceptos abstractos es sinónimo de invisible, que no lo puedo tocar, no lo puedo ver, la idea, el pensamiento, Dios, es abstracto. Y lo concreto es lo material, lo que podemos ver, oler, tocar, medir, pesar, es en materia. Y lo inmaterial o intangible o abstracto, y lo concreto es esto. Entonces, el pensamiento y la idea son conceptos abstractos. Por eso se recomienda siempre hacer mnemotecnias, se recomienda hacer metáforas, como lo que yo siempre uso para explicar. ¿Se acuerdan cuando poníamos, vean aquí un vaso de una jarra de agua, a full, perfecto, ese es el volumen telediastólico. Si yo agarro eso y ¡fum!, tiro un poco ahí, eso se llama el volumen sistólico. ¿Y cómo se llama el volumen que quedó? El volumen telesistólico. A veces, este tipo de metáforas sirven para afianzar los conceptos. Entonces les decía, chicos, de que el metabolismo es un proceso que tiene como propósito, es más que un proceso, el metabolismo es una sumatoria de procesos que tiene como objetivo generar energía. Y la energía es la fuente que va a generar el movimiento dentro del cuerpo. Y el movimiento me va a producir un cambio o me va a producir una
transformación, cambio posicional del A al B, de aquí al fondo, ¿cierto? Son cambios. En cambio, la transformación cambia la esencia. Por ejemplo, imagínense aquí un gusano, ¿sí? Einstein decía, la imaginación es más poderosa que la inteligencia, ¿no? Aquí viene un gusano, ¿sí? ¿Lo vemos? Y el gusano se para, la cutícula se abre, se desprende, empezamos a ser testigos de una metamorfosis. Se empieza a desenredar, libera las alas y sale volando. Y aquí vean una mariposa de colores linda y vuela. Y aquí ven un gusano rastrero, feo. Y si yo le digo, es lo mismo, ¿qué me diría? No, no es lo mismo. Esa es una técnica de transformación. Deja de ser una esencia para ser un nuevo. Entonces, en ese sentido quiero que entendamos el movimiento permanentemente. El cuerpo humano, ya les he dicho, chicos, todo, no es un pensamiento lineal, estático, no, es un permanente movimiento. Y para que algo se mueva necesita una fuente energética, ¿no es cierto? Los autos sin gas, sin gasolina, sin petróleo, no pueden moverse. Entonces, el cuerpo humano es una máquina perfecta. Entonces, el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que tiene como propósito generar movimiento o transformaciones dentro del cuerpo. Tiene dos fases, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo es el que construye, el catabolismo es el que destruye. Pero no son destrucciones, sino que son efectos antagónicos y complementarios. Simpático, acelera. Parasimpático, disminuye. La inflamación, la reparación. Oxidación, antioxidantes. Siempre va a haber una dualidad. Entonces, los niños son evidentemente anabólicos. Los adultos están en anabolismo, catabolismo balanceado. Y los viejos entran ya en una fase de un catabolismo, donde predomina, hay un desgaste. Entonces, yo siempre les digo, chicos, no se olviden, siempre guarden esto, la glucólisis, la glucosa es el carbón humano, el oxígeno es ese fuego que quema a la glucosa. Y de ahí se va a desprender un vapor. Y ese vapor le va a pegar al fondo de las ollas, va a transmitir por conducción el calor, que es la energía, por conducción, por convección. Esa energía va a activar la energía cinética de las moléculas del agua, hasta que gradualmente alcanza un punto de ebullición de 100 grados centígrados y rompe el hervor. Y la materia se transforma de líquida en gas. Si ahí vio el agua, una olla, usted está pasando en un vapor, sale un humo, ¿cierto? ¿Qué es ese vapor de agua? ¿Y por qué se produjo el vapor de agua? Porque se transformó el líquido en gas por acción y efecto de la temperatura. ¿Y quién generó la temperatura? El vapor que golpeaba el fondo de la olla. ¿Y de dónde salió ese vapor? De la combustión de la leña, del carbón y el fuego. Esa es la metáfora que siempre le decía guardémosla. Dentro del cuerpo humano, chicos, la unidad fundamental del cuerpo y de la vida es la célula. Es la menor unidad viviente, es la célula. El conjunto de células le forma un tejido. El conjunto de tejidos le forma un órgano. Los órganos y sistemas forman al cuerpo humano. Igual que una casa. Metáfora para entender la célula. Un ladrillo me genera una pared. Un conjunto de paredes me genera una habitación. Un conjunto de habitaciones me genera la casa. ¿Cuál es la unidad estructural de la casa? El ladrillo. ¿Cuál es la unidad estructural funcional de la célula? Perdón, ¿cuál es la unidad estructural del cuerpo humano? La célula. Muy bien. Dentro de la célula, recordemos que hay tres partes, la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. En el citoplasma están los organelos citoplasmáticos.
Si la célula es una unidad viva, es la mínima unidad viviente, le pregunto, ¿la célula respira? ¿Cuáles son los pulmones de la célula? Los mitocondrios. La célula come, fagocita. La célula vomita, emetemesis. La célula toma agua, pinocitosis. La célula excreta, por supuesto. La célula tiene un aparato digestivo, claro, las válvulas digestivas. Si le damos esa connotación comparativa, porque es un ser vivo, vamos a mejorar. Entonces, hay un organelo que se llama mitocondrio. Dentro del mitocondrio entra la célula y entra la glucosa, y la glucosa se metaboliza, se quema, se hidroliza a través de dos vías, con la presencia de oxígeno y sin oxígeno. La glucosa es el carbón, el oxígeno es la candela, el fuego, y el vapor que se forma se llama ATP, que es una molécula macroélfica. ¿Cuántas se forman? 36. Y por la vía anaeróbica no hay oxígeno, se llama la vía de la fermentación. ¿Cuánto forma? 2 ATP. 2 ATP. Ahora, les decía de que cuando preparamos una tortilla y miramos la cocina, en la cocina ¿qué quedaron? Huevos que partidos, la estufa, vemos la estufa apagada, vemos un sartén probablemente con aceite caliente, vemos un poco de sal derramada, de pronto un poco de cebolla, algunos retuteros que se le echan a la tortilla. Entonces la tortilla es un producto acabado. Los elementos que están sobrantes en la cocina se llaman productos intermedios. Esa metáfora la traigo. Yo digo, la glucosa, que ese carbón se quema con el oxígeno y me forma 36 ATP. ¿Cuáles son los metabolitos intermedios del metabolismo de la glucosa por la vía aeróbica? CO2 y agua metabólica. El agua metabólica y el CO2. ¿Qué es el CO2? El CO2 es un gas, es un metabolito intermedio que se produce en el proceso de la hidratación de los hidratos del carbono, del metabolismo de la glucosa. El CO2 se forma en los animales. Y por la vía anaeróbica o de fermentación, ¿cuáles son los productos intermedios? Ácido láctico y piruvato. ¿Y qué hacen los ácidos? Queman, dañan, corroen. Entonces, cuando nosotros hemos estudiado el corazón, tema de la circulación mayor y menor, del ventrículo izquierdo sale la arteria rica en oxígeno y nutrientes, y con destino ¿a dónde? A todo el cuerpo. ¿Para qué? Para entregarle oxígeno y nutrientes. ¿Y para qué llegan células? Para generar energía. Y de todo el cuerpo la sangre es recogida a través de las cavas superior e inferior. Y la circulación menor por la arteria pulmonar se va con destino a los pulmones. ¿Para qué? Para botar el CO2 y reclamar oxígeno, regresar a la aurícula izquierda, ¿cierto? Y nuevamente oxigenar. Energía. La glucosa. Entonces, dentro del metabolismo participa el aparato respiratorio, que lo hemos visto. ¿Cuál es la función del aparato respiratorio? Proporcionar el oxígeno para que forme energía. Lo coge del ambiente, lo trae al alveolo, ventilación. A través de la membrana alveolo capilar, difusión. Y a través de la corriente de la sangre, perfusión. ¿Qué hacía el corazón? ¿Cuál era su función? Imprimirle una fuerza, una velocidad, para que la sangre se mueva y llegue a todo el organismo. Si la sangre se deja de morir, se acabó la vida, señores. Se acabó la vida. Entendamos esos elementos, porque cuando analicemos, si ustedes no se ubican, vamos a tener algunos problemas. Por otro lado, chicos, hoy día vamos a ver que el aparato digestivo dice, yo también voy a contribuir, yo voy a dar la glucosa. ¿Y cómo llega la glucosa? Eso es lo que vamos a ver en el transcurso. Creo que ya vinieron ya la mayoría, empezamos. Entonces, el sistema digestivo, la motilidad gastrointestinal, rápidamente, el tubo digestivo empieza en la boca y termina en el ano. ¿Sí? De la boca al estómago se une a través de un conducto que se llama esófago. La boca se une con el estómago a través del esófago, que es un tubo que mide aproximadamente de 35 a 40 centímetros. El esófago, ¿con quién se une? Con el estómago. ¿Cómo se llama
el esfínter que une el esófago con el estómago, el esfínter es el esfínter gastroesofágico, llamado también cardias. ¿Por qué? Porque está cerca del corazón, cardias. Y del estómago se une al intestino delgado a través de un esfínter que se llama píloro. Y luego viene el intestino delgado. El intestino delgado, su función es absorber los nutrientes y pasarlos a la vena porta y luego a los sinusoides hepáticos, que aquí vamos a ver, y luego distribuirlo a todo el cuerpo. Del intestino delgado pasa al intestino grueso, llamado también colon. Entonces, la función del intestino delgado, ¿cuál es? Absorción. Pasar el contenido de la luz del intestino y pasarlo al sistema vascular. ¿Estamos? La absorción. El tubo digestivo, el sistema el intestino delgado mide 7.5 metros, tiene 3 segmentos, el duodeno, el yeyuno y el ilio. El duodeno se une con el estómago y el ilio se une con el colon. Y el colon, la unión es, ¿cómo se llama el esfínter? Ilio colónico, ¿no es cierto? Y el colon, ¿cuánto mide? 1.5 metros. La primera porción del colon se llama ciego. Y en el ciego, o secal es relativo al ciego. Es importante recordar porque aquí hay dos estructuras fundamentales. La apéndicis vermicular, porque tiene forma de un gusano, y el esfínter ilio colónico. Y luego viene ya el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, hacia la S, sigmoide, recto y A. Y se acabó. ¿Cuál es la función del aparato digestivo? Transformar los alimentos, que son complejos, en sustancias simples o asimilables. ¿Se acuerdan? Ventilación, difusión, perfusión, filtración, reabsorción, secreción, excreción, ingestión, digestión, absorción, excreción. Entonces, el tubo digestivo tiene movimientos. ¿Y quién le genera movimientos? Nunca se olviden, chicos, para que haya movimiento tiene que haber una dupla, que es el sistema nervioso y el músculo. Ningún músculo se contrae o se relaja si no es por acción de un filete nervioso, ¿cierto? A través de acetilcolina para que haya la contracción del músculo. Entonces, la motilidad gastrointestinal, fíjense, el cerebro humano tiene 100.000 millones de neuronas. El intestino tiene 500.000 neuronas. Es el segundo órgano que tiene más neuronas después del cerebro. Y este tiene su propio sistema nervioso, se llama el sistema nervioso entérico. Entero, intestino, tripa. Sistema nervioso entérico. Y el control del nervioso de la motilidad gastrointestinal va a depender del simpático y del parasimpático. A nivel, ese es el sistema autónomo, o sea, que no obedece a la voluntad. Tiene autonomía, ¿no es cierto? Es un sistema involuntario porque no obedece a la voluntad. Tú no le puedes decir al intestino, muévete 10 veces más rápido, o fíltrame unos 5 centímetros más de orina. No puedes. Entonces, recuerden que en toda la economía del cuerpo, el simpático es el acelerador y el parasimpático es el freno que monta. Pero en el aparato digestivo es al contrario, y desde ahí empezamos. El parasimpático es el excitador, el acelerador, y el simpático es el inhibidor. Está formado por dos plexos. El plexo mientérico, llamado de Auerbach, el plexo mientérico de Auerbach, y el plexo submucoso de Meissner. Como es un tubo, el tubo digestivo, ¿no es cierto? Entonces, la primera parte que está aquí y que mira la luz es la mucosa. Debajo de la mucosa está la submucosa.
Y de ahí viene ¿qué? El sistema muscular, el muscular circular y el muscular longitudinal. Y finalmente la mucosa, la serosa, perdón, mucosa, submucosa, músculos. Ahora de los músculos, chicos, imagínense que esto es una tripa, ¿cierto? Esto es un tubo. Ustedes lo pueden ver así o lo pueden ver así. Entonces, los músculos circulares son así, que están alrededor del eje. Y los otros músculos son longitudinales. Son circulares. La tripa se cierra, se abre. Y las otras son los músculos longitudinales. Entonces, entre los músculos circulares y arriba están los músculos longitudinales, en ese espacio entre los músculos se encuentra el plexo de mientérico, llamado también de Auerbach. Es la capa muscular longitudinal y circular. ¿Cuál es su función? Producir los movimientos propulsivos, avance céfalo-caudal. Y el otro plexo es el plexo de Meissner. ¿Dónde está? Entre la mucosa y la submucosa. Aquí, entre la mucosa y la submucosa, aquí está el plexo de Meissner. Meissner no tiene que ver nada ya con el movimiento. Meissner tiene que ver con el flujo sanguíneo local y con la secreción. ¿Estamos? Entonces, por ahí empezamos. El sistema de control nervioso del aparato digestivo está controlado por el sistema autónomo, simpático y parasimpático. Está formado por el sistema mientérico o de Auerbach. ¿Dónde está ubicada? Entre la capa circular y longitudinal del intestino. ¿Y dónde está el plexo submucoso llamado de Meissner? Entre la mucosa y la submucosa. ¿Cuál es su función? Regula el flujo sanguíneo y la secreción. ¿Cuál es la función de Auerbach? La motilidad, el desplazamiento, el avance. Muy bien. Entonces, los nervios sensitivos, ¿no es cierto? Aferente, eferente. Chicos, rápidamente, hay conceptos. Cada vez que nosotros vamos a ver el reflejo, todo el reflejo es. Hay elementos del reflejo. Por ejemplo, este es un receptor X, ¿ya? Y ese receptor tiene una vía aferente, se va adentro. Y toda vía aferente tiene que llegar a un centro de integración. Y del centro de integración viene una vía eferente. Y esta vía referente me va a dar una respuesta. Este es un estímulo. Un estímulo puede ser físico, puede ser químico, puede ser mecánico. Si me meten un tubazo en la espalda, te echan una sustancia química, ya un poco de limón, o le pongo fuego o hielo en la espalda. Son estímulos. Y esos estímulos son captados por estos receptores. ¿Y por qué se llaman receptores? Porque van a recepcionar, van a recibir al estímulo. Una vez que lo reciben al estímulo, se genera un movimiento a través de la vía aferente. Y la vía aferente es como una gran carretera, tiene que llegar a un terminal, que es el centro de integración. Y luego viene la vía eferente y finalmente la respuesta, que puede ser una contracción cardíaca, que puede ser una contracción muscular, que puede ser la liberación de una hormona. Este juego no se olviden, chicos. ¿De dónde tienen que salir la lata? De acá. Miren, el teclado son los receptores. Mis dedos son los estímulos. Yo le digo, ¿quién estudió América? Y me sale Cristóbal Colón. ¿Cuándo? El 12 de octubre de 1492. ¿Y me contestó? No sé, pero ahí está la respuesta correcta. ¿Cuándo fue la Revolución Francesa? El 15 de julio de 1789. ¿Cómo sabe? No sé.
Entonces, miren, los estímulos, el teclado son los receptores. Y yo le mando una vía aferente. ¿Y a dónde va? Al CPU, a la unidad central de procesamiento, el CPU ese, ¿cierto? ¿Saben qué se llama CPU? ¿Y qué es el CPU? Es el software. Él tiene dos partes, el software y el hardware. ¿Qué es el hardware? Todo lo que vemos, el monitor, el teclado, el mouse, ¿cierto? Eso es lo que vemos. Ese es el hardware. Y el software, lo que yo no veo, que es la información. A la velocidad de la luz, le doy un estímulo y me la devuelvo. Y a partir de ahí viene la inteligencia artificial, ¿no? Tiene algoritmos. Ya vamos a ver si no me puedo acomodar. Muy bien. Entonces, eso no lo pierdan, chicos. Por ejemplo, ¿cuál es el estímulo? El estímulo doloroso. ¿Cómo se llama el receptor del estímulo doloroso? Los nociceptivos, dolor, ceptivos, recepcionan el dolor. El frío, Gauss. El calor, Ruffini. Depresión, Pacini. ¿Dónde están ubicados? En la piel. ¿Cuántas partes tiene la piel? 2. ¿Cuáles son? La epidermis, hipodermis. ¿No es cierto? ¿Dónde se encuentran los receptores? En la dermis. ¿Cuántas partes tiene la dermis? 2. ¿Cuáles son? La papilar y la reticular. Y ahí están los receptores. Una vez que viene un receptor, lo lleva al centro. Por ejemplo, la visión. La luz me permite ver a este objeto. Y este objeto entra a través de la retina, y en la retina lo veo invertido. Y ahí va vía aferente a un centro de integración. ¿Dónde se encuentra el centro de integración de la visión? En el occipital. Y de ahí me devuelve la imagen, llega al plasma óptico y ahí se revierte y lo vuelvo a ver igual. La audición son moléculas, las vibraciones vienen entre la vibración y toca el tímpano, vibra. ¿Y qué hace el tímpano? Detrás del tímpano, en el oído interno, ¿qué hay? 3 huesecillos, el martillo y un estribo. ¿Qué hace? Como el martillo está ahí, el yunque y el estribo, el martillo está apoyado y empieza a temblar la membrana por la parte de atrás del conducto externo, porque tiene el conducto medio, empieza a vibrar la membrana y él también vibra. Y esa vibración se la conduce al otro, y el otro también se la conduce al otro. Y la vibración avanza hasta la parte óptico-vestibular del octavo par craneal. ¿Quién lo recepciona? Chicos, ustedes están pero parados mal. La célula de Corti. La célula de Corti. ¿Qué hace la célula de Corti? Transforma el impulso vibratorio en impulso nervioso y lo manda por vía aferente a su centro de integración. ¿Dónde queda el centro de integración de la visión? En el temporal, chicos, en el temporal. Bueno, oye, seguimos. Ahora, rápidamente para que vean, miren chicos, para que vean. Esta es una parte del borde longitudinal, es de la mucosa, es de la submucosa. Entre la mucosa y la submucosa se encuentra el plexo submucoso interno llamado de Meissner. Meissner tiene que ver con qué? Con el flujo sanguíneo local y con la secreción. Y luego, entre la capa muscular, circular y longitudinal se encuentra el plexo mientérico de Auerbach. ¿Qué tiene que ver Auerbach? El movimiento propulsor. Muy bien, ahora, de todo esto no olviden, el control parasimpático aumenta la actividad del sistema entérico. ¿Quién excita al sistema digestivo? El parasimpático. Recuerda que en el resto de la economía es al contrario, aquí es excepción. Entonces, miren, y el control del simpático inhibe el tubo digestivo y el parasimpático aumenta la actividad del sistema nervioso. Ahora, dentro del sistema nervioso, en la región craneal van a haber pares preganglionares. Estos son los en el simpático, ¿no es cierto? Del simpático
salen de los pares preganglionales, parotidio submaxilar. El par craneal número 7, el par craneal número 10, 9 y el 10. ¿Cuál es el par craneal número 7? El facial, muy bien. El 9, el glosofaríngeo, muy bien. Y el 10º, ¿con qué nombre se conoce? Como neumogástrico, muy bien. Entonces, este es el parasimpático. Este excita, miren, el vago solito, mira, desde el esófago aumenta el movimiento. Viene el esófago, el estómago, el intestino delgado y la parte derecha del intestino grueso. Entonces, el parasimpático que inerva al tubo digestivo desde el esófago, estómago, todo el intestino y el colon derecho es por el vago, ¿no es cierto? El craneal. Y el otro segmento que le falta, el colon izquierdo, el sigmoide recto y ano, viene del parasimpático del sacro, S2-S4. S2-S4 es un nervio parasimpático. Arriba, ¿quién inerva? El vago. Abajo, ¿quién inerva? El parasimpático S2-S4. Es el sacro 2-4. El tubo de control simpático inhibe la actividad. El simpático inhibe a la actividad. Las fibras preganglionales llegan a la cadena simpática, los paravertebrales salen para formar los ganglios. El ganglio celíaco, mesentérico superior, mesentérico inferior. Eso no es otra cosa que, como son ganglios, cadenas ganglionales, se enredan alrededor del aparato vascular. ¿Cierto? ¿Se acuerdan del tronco celíaco? Ahora ahí, los que están enrollados se llaman celíacos, mesentéricos. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Cuando la aorta torácica pasa al abdomen, sale el tronco celíaco. El tronco celíaco da 3 ramas, derecha, izquierda y centro. La arteria hepática, la arteria esplénica y la arteria acromalésica izquierda. Más abajito, el mesenterio es la arteria mesentérica, ahí están los ganglios, que va a inervar a todo el aparato intestinal. Y luego viene el mesentérico inferior. ¿No es cierto? Entonces, inerva todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. ¿Quién? El simpático. El simpático. ¿Cuál es su función dentro del tubo digestivo? Inhibidor. Los efectos simpáticos, efecto directo de quién? En el sistema simpático, ¿cuál es el neurotransmisor más importante? La noradrenalina. Y del parasimpático, la acetilcolina. La noradrenalina que inhibe toda la acción del tránsito intestinal. Ahora, chicos, los tipos de neurotransmisores. Si estamos diciendo que el sistema simpático y parasimpático inervan al intestino y que el parasimpático es el excitante, es el estimulador, ¿cuál es el neurotransmisor del parasimpático? La acetilcolina. Estimula la actividad gastrointestinal. Y el simpático, ¿por qué está mediado? ¿Cuáles son los neurotransmisores? La noradrenalina y la adrenalina. Secretado por la glándula suprarrenal, inhibe la actividad del gastrointestinal. Y estos para acá son parasimpáticos y parasimpáticos miméticos y parasimpáticos miméticos. ¿Sí? Por ejemplo, el ATP, la serotonina, la dopamina, la colicitocinina, la sustancia P, el neuropéptido, ¿estos qué hacen? Activan, excitan al aparato, igual que lo haría la acetilcolina, estimulan al aparato. Y los polipéptidos intestinales, la somatostatina, la luencefalina, la metencefalina, la lopecina y el óxido nítrico inhiben. Entonces se comportan como parasimpáticos miméticos y estos son los simpáticos miméticos porque simula mimetismo, es confundirse con. En arena es media ploma, hay culebras que se mueven. Es como el camaleón. El camaleón tú lo sigues, hay hojas verdes, se vuelve verde, ya no lo ves. Corres, lo sigues corriendo y hay hojas secas y amarillas, se convierte en hojas secas. Es el perfecto ejemplo del mimetismo que se confunde.
o que se confunde del agresor, pero que se parece a la sustancia mimética, que se parece a. ¿Cuáles son los reflejos? Miren, por eso les explicaba acá, reflejos. Acá vamos a ver puro reflejo. Y el reflejo parte de un concepto. Por ejemplo, si se llenara el esófago, ¿qué creen que va a pasar con el estómago? Si se llena el estómago va a tener que acelerar su vaciado para recibir al esófago que se llenó. Si se llena el duodeno, que es la parte del intestino, ¿qué pasa con el vaciado? Si está lleno el duodeno, se inhibe. No va a vaciar porque está lleno. Mire, es un razonamiento simple, pero hay que captarlo porque eso nos va a ayudar muchísimo. ¿Estamos? A ver, el estímulo en el intestino, cuando el intestino se distiende, se generó el estímulo. Esa distensión del tubo digestivo tiene que llevarlo a un centro de integración. ¿Dónde se encuentra el centro de integración de la digestión? En el bulbo raquídeo. El sistema nervioso central dentro del encéfalo, ¿qué hay aquí dentro del cráneo? El encéfalo y la médula espinal. ¿Cuáles son las partes del encéfalo? El cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. El tronco encefálico está formado ¿por qué? Por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Es en el bulbo. Chicos, el bulbo raquídeo es el sistema nervioso más arcaico, más antiguo, y ahí comandan las funciones biológicas. Los cocodrilos tienen, por eso se llama, al bulbo le llaman cerebro reptiliano, los reptiles, el cocodrilo, por ejemplo, hasta ahí no más quedó, no maduró más. Pero ahí comanda todas las funciones vitales. ¿Dónde está el centro de la respiración? En el bulbo. ¿Dónde está el centro de la presión arterial? En el bulbo. ¿Dónde está el centro de la frecuencia cardíaca? En el bulbo. ¿Dónde está el centro del vómito? En el bulbo. Si alguien come un veneno, una planta sospechosa, el vómito le va a hacer sobrevivir. ¿Dónde se encuentra ese reflejo del vómito? En el bulbo. ¿Dónde se encuentra la digestión? Si hay que comer, ¿dónde se encuentra? En el bulbo. Porque en el bulbo se encuentran todos los núcleos validados para la supervivencia humana. Muy bien, los reflejos gastrointestinales, los reflejos integrados en la pared intestinal, control de la secreción digestiva, peritactismo, contracciones de venta, inhibición local. El reflejo gastrocólico, si está llenado el estómago, miren, se llena el estómago, se llena, quiere decir que las paredes están distendidas. Esa distensión es el estímulo. Si hay un estímulo, tiene que haber una respuesta, pasando por un centro de integración. Entonces, el reflejo gastrocólico, llenado el estómago, induce la evacuación del colon. Pero recuerden, estómago, intestino delgado, del estómago al intestino delgado y ahí viene el colon. Del estómago al colon. ¿Quién lo separa? El intestino delgado. Pero es un reflejo, se llama reflejo gastrocólico. Cuando el estómago está lleno, el colon acelera su vaciado para que transite rápidamente al intestino delgado y pueda vaciarse el estómago. El reflejo gastrocólico es típica de un recién nacido. ¿Viendo un recién nacido? Empieza a mamar. A las 3, 4 jaladas que hizo ya llenó su barriga, ¿no es cierto? Porque la capacidad del estómago de un recién nacido es el 1% de su peso. Jala, lo llena, pero sigue mamando. Como ya se distendió su estómago, acelera el vaciado del colon. Come, por eso cuando me viene tan y ¡pum! Se acabó. Ese es el famoso reflejo gastrocólico. Hay personas que comen y no pueden manejar, cuidado, hay que presentar el cuerpo. Pero hay personas que tienen muy sensible el reflejo gastrocólico. Terminan de frente al baño. El reflejo enterogástrico, entero es el intestino, llenado el intestino, en este caso el duodeno. Piensen, si el duodeno se llena, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con el enterogástrico? ¿Qué le pasaría al estómago? ¿Aumenta su vaciado o inhibe su vaciado? Inhibe su vaciado. El llenado del intestino delgado inhibe la motilidad y la secreción gástrica. No se pierdan, chicos, porque es una cuestión de concepto, nada más. Y a veces le da miedo porque no lo entendieron.
Reflejo colo-ilial. El colon y el ilio. El ilio en ese último segmento del intestino delgado como el colon. Llenado el colon, ¿qué creen que va a pasar? Si el colon está lleno, ¿qué pasa con la válvula iliocecal? ¿Se va a abrir o se va a cerrar? Se va a cerrar porque está lleno el colon. Entonces, llenado el colon inhibe el vaciamiento del contenido del ilio. El reflejo de control de la actividad motora y secretora origina en el estómago y el duodeno, va al tronco y regresa por el vago. Entonces va por el estómago, va al tronco encefálico. Básicamente, ¿dónde? Al bulbo raquídeo y regresa por el vago. Ese es el nervio por excelencia del parasimpático. El 75% de la fibra del vago representa al reflejo parasimpático. El reflejo doloroso, cualquier tipo de dolor, chicos, cualquier tipo de dolor inhibe la motilidad del tubo digestivo. Dolor de muela, dolor menstrual, dolor de cáncer, produce inhibición del tubo digestivo. El dolor. Reflejo de la defecación, origina del colon abajo está la masa fecal, se llena, empieza a distenderse. Si se distiende, ese es el reflejo. Vía aferente viene hasta dónde? A la médula nomás, pues no va a centrar. Y de la médula regresa. La constricción y la evacuación, ¿no es cierto? Ahora, cuando hemos visto de que el sistema nervioso coordina mucho los movimientos, la secreción del tubo digestivo. Otro elemento que tenemos que estudiar son las hormonas. Y las hormonas, el control hormonal de la motilidad o del movimiento gastrointestinal. Hormona, la colecistocilina. ¿Quién la libera? La célula C. ¿Y dónde está la célula C? Se encuentra ¿dónde? En el páncreas, en la vesícula y en el estómago. ¿Cuál es la función de la colecistocilina? Aumenta la secreción enzimática, contrae la vesícula y aumenta el vaciado gástrico. Cuando nosotros comemos las tres propiedades o las tres formas de los alimentos, esto sí lo entendieron, ¿no? Bien, chicos, los alimentos se dividen en macromoléculas y las micromoléculas. Dentro de las macromoléculas están los carbohidratos, las proteínas, ¿no es cierto? Y las grasas, llamadas también lípidos, ¿cierto? Y dentro de las micromoléculas se encuentran las vitaminas, los minerales y los oligoelementos. Y dentro de las vitaminas encontramos la hidrosoluble y las liposolubles. De la hidrosoluble pueden ser el hueso, la B y la C, y la liposoluble A, D, E, A. Por eso los doctores necesitan vitamina acá. El péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa. Esta hormona, el péptido insulinotrópico, ¿cuál es su función? Libera insulina, inhibe la secreción del ácido. ¿Dónde se produce? En las células K. ¿Y dónde están las células K? En el páncreas. Estudio hay que muy bonito, muy referencial, es una matriz fácil de entender. Entiéndalo bien, chicos, porque a veces nos hacemos mezcolanza. La colecistocilina es básica. ¿Cuál es su función? Vacía la vesícula y vacía el vaciado gástrico. La gastrina es formada por la célula G. ¿Dónde está la célula G? En el estómago. ¿Cuál es su función? Aumenta la secreción del ácido gástrico, el ácido gástrico. La motilina, célula C, se encuentra en el músculo liso gastrointestinal, interviene en las contracciones y complejos motores. Secretina, célula C, se expande el estómago, libera bicarbonato y pexinas. Estas hormonas se liberan a la circulación portal y ejercen efectos en diferentes estructuras del tubo digestivo. Estas hormonas, ¿dónde se liberan? En la circulación portal, que es lo que llamamos la circulación espléctrica. Y la circulación esplácnica.
y esplénica. Esplénica relativo al vaso. Esplánica es una circulación del tubo digestivo y sus anexos. La circulación del vaso, del páncreas, del estómago y del hígado. Todo ese sistema de circulación se llama esplánica. Y esplénica solamente con el vaso. Repasen esos conceptos. Muy bien. A ver, antes de avanzar acá, bueno, eso ya, rapidito ya lo entendieron. Miren chicos, cuando se absorben los nutrientes, pasan de la luz del túbulo digestivo, pasan ¿a dónde? Al sistema vascular. Fundamentalmente pasan a la vena, a las venas, al sistema portal. Entonces, no olviden esto. Este es el hígado, ¿ya? Y esta es la vena porta. La vena porta. Y la vena porta resulta de la unión de dos venas. Esta es la vena esplénica, que viene del vaso. Y esta es de la vena mesentérica superior. Más abajo, por aquí drena la mesentérica inferior. Y por aquí drena la vena pancreática. Y cuando la porta recoge esta sangre que es rica en nutrientes, recuerden que de la absorción pasa al sistema portal, pasa a las venas, no va a la arteria. Los nutrientes, ¿a dónde van? A las venas. ¿Cómo se recogen? A través de la mesentérica inferior, la mesentérica superior, reciben a la esplénica, y la esplénica con la mesentérica superior forman a la vena porta. Y la vena porta es rica en nutrientes. Y dentro del vaso, ¿dónde drena? En el sistema sinuidal. Sinuidal. A este sistema sinuidal, también llamado del sistema retículo endotelial. El retículo endotelial tiene que ver con el sistema inmunológico. El cuerpo es tan sabio que dice, compadre, antes de mandarlo a todo el cuerpo, fíjate que no se hayan metido bacterias ahí. Por eso que la vena la trae la porta lo libera ¿dónde? En los sinusoides hepáticos. Y en los sinusoides hepáticos, ¿quién está? Las células de Kupffer. ¿Y qué es el Kupffer? Los macrófagos hepáticos. Una vez que pasan por ese filtro, lo liberan del microbio, no hay nada, la sangre sinusoidal va a drenar a las venas suprahepáticas. Y las venas suprahepáticas drenan a la cava inferior. Y la cava inferior drena en la aurícula derecha. ¿Y sí? ¿Me entendieron? Bueno, no me entendieron, tienen que verlo más. Muy bien, seguimos. Ahora vamos a entrar ya al movimiento. Hemos visto el sistema Auerbach, el sistema de Meister. Hemos visto la acción y efecto de las hormonas. Ahora vamos a ver el movimiento. Hay dos tipos de movimiento. El movimiento propulsivo, que va hacia adelante, siempre adelante, es una propulsión. Rápidamente, ¿han visto cuando el cohete va a la luna? Si la energía que lo empujó se acaba, el cohete se regresa. Y cuando el cohete va, ya se acabó la fuerza de propulsión, se lo empujó hacia arriba. ¿Qué hace? ¿No han visto que se desprende un anillo? Cae un anillo y vuelven a salir. Otra vez lo propulsa. ¿No es cierto? ¿Cuál es el combustible? Gasolinazo. Son radiaciones, ¿no? Radio, ¿cómo se llaman esos tipos de... sustancias radioactivas que generan el aceite por radioactividad nuclear, ¿no? Por radioactividad nuclear y la energía nuclear. Bueno, a eso se llama propulsivo. El peritantismo es una propulsión. Es una propulsión. Miren, el peritantismo, hay dos tipos de movimiento en el tubo digestivo, nada más. El movimiento de propulsión y el movimiento de mezcla. El movimiento de propulsión y el movimiento de mezcla. ¿Qué es el peristatismo? Es un movimiento de propulsión. Esto está explicado acá. Miren rápido, chicos. Este es el bolo alimenticio, ¿no es cierto?
La propulsión se genera acá o en el músculo proximal una contracción. Se genera un anillo. Si contraigo, genera una fuerza que lo empuja. A eso se llama propulsión. El músculo distal y el músculo proximal. La contracción del bolo y los alimentos son comprimidos y empujados hacia abajo del tubo. Sino que gente que está haciendo horizontal, recuerden que va así, en sentido de arriba abajo, cefalocaudal. Entonces, ¿y eso está por quién? Mediado por el impulso nervioso. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la membrana, el potencial de reposo y el potencial de acción? Que la membrana de reposo tenía carga negativa y afuera carga positiva. Que el impulso nervioso que originaba la apertura de los canales iónicos de la membrana, haciendo entrada y salida de flujo iónico, y se generaba la despolarización, que es sinónimo de contracción. Es el mismo mecanismo, chicos, el mismo mecanismo. A través del impulso se genera la contracción, se genera un anillo, y esa fuerza es como si una mano ¡pum!, empuja más el bolo hacia adelante. El movimiento, el otro movimiento es de mezcla. El propulsivo es de avanzar. Y el de mezcla es eso. Este es el tubo. Y en el mismo momento se generan dos anillos de contracción, sincrónicos, al mismo momento. Si este es un tubo parejito, cilíndrico, y yo hago esto, ¿qué pasa? Si yo hago esto, genera una entrada del producto y acá también. Y aquí se va a mezclar. Eso por eso se llama movimiento de mezcla. Contracciones segmentarias, por segmentos, que son anillos de contracción sincrónicas, porque están en el mismo momento. Son producidos por las contracciones peristálticas diferentes en diferentes regiones del tubo digestivo. El anillo de contracción intestinal amasa el contenido en diferentes segmentos separados por pocos centímetros. Dura de 3 a 5 segundos la mezcla. Y se debe luz hacer proceder el contenido intestinal para que tenga avance peristáltico fácil. Esto es lo que les explicaba ahora, ¿no es cierto? El flujo sanguíneo gastrointestinal. Aquí en el intestino se da la absorción. ¿Se acuerdan en el filtración, reabsorción? Aquí es absorción, no es volver a lo que ya estaba. La absorción de la luz del tubo intestinal pasa al sistema vascular. ¿Pero a qué tipo de sistema? Al capilar venoso. El capilar venoso forma la vena intestinal. La vena intestinal mesentérica se une con la esplénica, y la esplénica forma la vena porta. ¿Quién forma la porta? La mesentérica superior con la esplénica. ¿Dónde drena el páncreas? En la esplénica. Y una vez que entra, ¿a dónde va? Al sinusoides hepático. ¿Y qué es el sinusoides hepático? Llamado también sistema retículo endotelial, así, entre comillas. El sistema sinusoidal tiene que ver con el aspecto inmunológico de defensa. Y ahí están los macrófagos, la célula de Kupffer. ¿Cuál es su objetivo? Depurar de microbios que no se hayan filtrado por ahí. Mira la salinidad del cuerpo. Antes de mandar, imagínate que estuviera contaminado. Lo corre por todo el cuerpo, las bacterias se siembran en todo el cuerpo, te hacen septicemia y te mueres. Fíjate. Entonces, ese es el sistema que vamos a ver. Entonces, la circulación esplánica. Importancia de la vena porta. La esplánica, la sangre venosa de los intestinos, del páncreas, del vaso, pasa por el hígado. ¿Ya? Se llama esplánica. Y la cambian por la E, esplénica, es otra cosa. Esplánica y esplénica. Lean, repasen diferencias. A los sinusoides hepáticos, que es un sistema de defensa llamado retículo endotelial. Elimina las bacterias de los alimentos y de otros órganos. Los carbohidratos y proteínas son metabolizados porque los recibe el hígado, los metaboliza el hígado, y las grasas pasan a los linfáticos intestinales para dirigirse al plasma. Escuchen, de los tres nutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas, los carbohidratos y las proteínas, cuando entran por la porta, pasan por el sinusoide, pero también son metabolizados dentro del hígado. En cambio, las grasas no. Las grasas no van por el sistema porta. Van directamente a los vasos linfáticos intestinales, y la linfa de frente lo van a botar al sistema linfático general. Ahora, aquí ven.
Recuerden que el intestino delgado, que mide 7 metros y medio, tiene 13 metros, modelo y ayuno y ¿cierto? ¿Cuál es la función del intestino delgado? Absorber los nutrientes. Pasan al sistema capilar venoso, al mesentérico, artérica, porta, sinusoide. ¿Y los sinusoides dónde vacía? A la vena suprahepática. La suprahepática ¿dónde drena? A la cava inferior. ¿Y la cava inferior dónde drena? En el auricular derecho. Esto ni para que se pierda, ¿eh? Muy bien. Entonces, esto es, chicos, las microvellosidades intestinales. ¿Han visto cuando matan un chivo? ¿Han visto el intestino de un chivo? De la vaca. Es como la musa. Son las vellosidades, microvellosidades intestinales. Es como un dedo. ¿Sí? Vean, este es, en la naranja viene a ser el intestino, la mucosa del intestino. Este es el capilar. Ya hemos dicho, ¿cómo se llama la última división de la circulación? El sistema capilar. El sistema capilar está formado por capilar arterial, capilar venoso, el espacio intersticial y la célula. Miren, viene y cuando absorbe, se absorbe al capilar venoso los ácidos grasos de cadena corta, los aminoácidos, los monosacáridos pasan a la sangre. Carbohidratos y proteínas van a la vena y los en el verde, que son los linfáticos, ahí entran los kilomitrones. Y aquí entran los vasos linfáticos, ¿ya? No olviden, las grasas, los kilomitrones no van a la corta. Los kilomitrones directamente van al sistema linfático general. ¿Dónde entra el sistema linfático general? Pregúntale. Porque si lo voy a estar diciendo todo, chicos, miren la hora, se ven, ¿no? Por eso lo repasen, chicos. Muy bien, recuerden, el aumento del flujo sanguíneo, la liberación de sustancias vasodilatadoras dentro del tubo digestivo. Cuando nosotros comemos, predomina el simpático, el parasimpático en el intestino. Se produce una vasodilatación, hay mayor afluencia de sangre a nivel del aparato para que se absorba. ¿No escuchaban las mamás que cuando comen dicen no se metan a bañar después de almorzar? Efectivamente. ¿Por qué? Porque hay mayor concentración de sangre, ¿sí? Hay una predisposición, así como se acuerda cuando el perro del efecto del estrés, vasoconducción periférica para retroalimentar, más o menos en el momento de la alimentación hay una vasodilatación para que se pueda absorber. Entonces, el aumento del flujo sanguíneo, liberación de sustancias vasodilatadoras durante la digestión, colecistocinina, el péptido de liberación vascular, la gastrina y la secretina. ¿Qué hacen? Vasodilatadores. Si dilatan, aumenta el flujo sanguíneo. Liberación de la calicilina y la bradicinina, son vasodilatadores. Disminución de la concentración de oxígeno en la pared intestinal, el efecto de hipoxia a nivel del intestino produce vasodilatación circular. El flujo sanguíneo de contracorriente. ¿Se acuerdan del túbulo renal? En la medida que el contenido del túbulo renal baja en el brazo descendente, el brazo de Henle, se absorbe el agua. Si sale agua, los solutos dentro de la luz del túbulo se concentran y se van a más hiperosmolares. Más o menos igual. En el ápex, aquí en la parte arterial capilar arterial, la presión osmótica es de 700 a 800 milimoles. Entonces aquí está más concentrado. ¿Va a haber desplazamiento de agua? Sí. De la arteria sale al espacio. Y si sale al espacio se concentran los solutos. A eso se refiere. Y permite la absorción de agua, nutrientes líquidos a los capilares venosos y a los vasos periféricos centrales. No olviden, chicos, el simpático disminuye el flujo sanguíneo local y el parasimpático aumenta el flujo sanguíneo local. El parasimpático excita, acelera, y el simpático inhibe, desacelera. Muy bien, ahora sí vamos a hablar sobre la propulsión y la mezcla ¿ya? Alimentos en el tubo digestivo. Miren, la digestión empieza en la boca.
Y la digestión es un proceso mecánico, físico-químico. Mecánico porque tú agarras los alimentos, agarras los incisivos, cortan. Los caninos desgarran. Y los premolares y molares se llaman muelas porque van a moler. La función de la lengua es colocar el alimento para que sea triturado, chacado, molido. Ese es un acto mecánico. Pero cuando vienen las glándulas salivales, la parótida, la submaxilar y las sublinguales, libera la saliva. Y la saliva va a servir ¿para qué? Para humedecer y genera el líquido para que se mezclen los alimentos. Y dentro de la saliva ya viene una enzima, se llama la tialina. Por la acción de la tialina pasa a ser un fenómeno químico, mecánico, físico, químico. ¿Ya? Entonces, no olviden rápidamente, ¿cuántos dientes tiene un adulto? ¿Cuánto? 21, 23, 21, 20, ¿no? Así es. 2 y 1, 3, porque es en mi arcada superior y en mi arcada, y este es un cuarto de esto. 2 y 1, 3, 5 y 3, 8. Por 4, 32. 21, 20, 2, 4, 5 por 4, 20 minutos. Muy bien. Entonces, la masticación, la digestión mecánica y química del alimento. Entonces, rápidamente, ¿qué va a pasar en la boca? En la boca, chicos, empieza el bolo alimenticio. Los alimentos son cortados, triturados, están humedecidos por la saliva, por la acción de la tialina. Y todo ese proceso de masticación se dice y se recomienda que mastiquemos 32 veces hasta que esté recontrachuado. ¿No es cierto? Pero la mayoría de nosotros la cuarta como pavo. De ahí viene el problema digestivo. Cuidado. La recomendación es masticar lento y suave. Entonces, cuando entramos, la mecánica ya hemos dicho, los dientes cortan, muelen, se mezclan. Finalmente la lengua se eleva sobre el paladar, se eleva y presiona la región posterior del paladar. Ese acto de que la lengua suba y la parte posterior del paladar presione, hace de que el bolo alimenticio se vaya hacia atrás. Y si el bolo alimenticio pasa, ¿a dónde pasa? A la faringe. Y de la faringe pasa al esófago, ¿cierto? Entonces, el paladar duro, el paladar blando, ¿no es cierto? La parte anterior, el techo de la boca, los 2 tercios anteriores, un paladar duro. Si ustedes se meten en la parte posterior, que es un estímulo cognitivo, si logran tocarlo, es un paladar suave. Entonces, ¿qué va a pasar para que haya deglución en la boca? Aquí en la boca. Primero que la lengua presiona al paladar posterior. Eso hace de que el alimento se vaya a la región posterior y pase a la región faríngea. En la deglución, entonces, en la masticación, digestión mecánica y química del alimento, la fracción en piezas pequeñas para incrementar la superficie de acción de las enzimas. Mientras más pequeño se hace, las enzimas participan más rápido. La saliva proporciona la mayor parte de hidratación y lubricación bucal y funciones protectoras bacterianas y digestivas. Una vez que masticaste, eso es un acto voluntario. La deglución, tú deglutes. Deglución, pasar, tragar. La deglución tiene dos partes, una parte voluntaria y una parte involuntaria. A veces tú estás comiendo y percibes una espinita o un huesito. Y justamente cuando recibes ya lo habías tragado. Entonces, lo chapas, porque es voluntario todavía. Una vez que pasó, ya fuiste mecánico. Muy bien. Entonces, la deglución es el ingreso del alimento al esófago. De la boca pasa a la faringe y de la faringe pasa al esófago y del esófago pasa al estómago. La fase voluntaria, la presión hacia arriba y hacia atrás de la lengua contra el paladar, arrastra o desplaza el bolo alimenticio voluntariamente en sentido posterior en dirección de la faringe. Ya no se puede detener el ingreso. En la faringe, ¿qué va a pasar? El mecanismo de la faringe, de la deglución. En la faringe, para que pase al esófago, ¿qué va a pasar? La tráquea tiene que cerrarse, ¿cierto? A través, ¿cómo se llama? A través del epíglotis.
se cierra, se apertura el esófago para que pase el bolo alimenticio. Son los pasos máximos que tienen que ver. Entonces comprende el cierre de la tráquea, la apertura del esófago y las ondas peristácticas rápidas originadas en la faringe, que viene desde la parte inferior hasta llegar al esófago. Empuja el bolo alimenticio en la parte superior del esófago. Todo ese proceso dura menos de 2 segundos. Los impulsos sensitivos, porque a la hora que mastica son sensaciones, y el impulso tiene que ir a un centro de integración. El centro de integración, ¿cómo se llama? El centro de integración es en el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, y luego los impulsos sensitivos desde la faringe al bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo específicamente, ¿dónde? En el tracto solitario. Y a través de los nervios trigémino y glosofaringeo. ¿Cuál es el trigémino? El quinto par. El glosofaringeo, el noveno par. Habíamos dicho 5, 7, 9 y 11. Los impulsos motores del centro de la devolución, o sea, del centro de devolución del bulbo, viene hacia la faringe y a la porción superior del esófago. Viajan por los pares craneales 5, trigémino 9, glosofaringeo 10, vago y 12, el espinal. El peristaltismo, una vez que llega al esófago, en el esófago se va a dar el peristaltismo. ¿Y qué es el peristaltismo? Es un movimiento. Aquí se hace una contracción de un anillo. Se cierra. Cierra y eso me genera propulsión. Cierra, propulsión. Cierra, propulsión y avance. Ese es el peristaltismo. Es un movimiento de propulsión. ¿Cuántos movimientos tiene todo digestivo? 2. El de propulsión y el de mezcla. El peristaltismo primario, la continuación de la onda peristática que se inicia en la faringe, se propaga hacia el esófago durante la fase faríngea de la devolución. Esta onda recorre la faringe al estómago, prácticamente todo el tracto esofágico, entre 8 a 10 segundos. Las ondas peristácticas secundarias, distensión de la pared de los alimentos retenidos, persiste hasta que se complete el vaciamiento del órgano. El reflejo faríngeo, fibras aferentes basales hacia el bulbo y regresan de nuevo al esófago a través de las fibras eferentes de los nervios glosofaringeo y vago, 9 y 10. Ahora, una vez que el alimento viene, el esófago se une con el estómago a través de ¿qué? Del cardias, del esfínter gastroesofágico. El esfínter gastroesofágico, no olviden esto, chicos, tiene una fuerza de cierre de 30 milímetros de mercurio, se cierra. Cuando el tubo digestivo viene, como están las paredes del tubo digestivo distendido, que traen alimento, el estómago y el duodeno se relajan para reseccionar el contenido esofágico. Se relaja, por lo tanto, cae la presión del cardias, o del esfínter gastroesofágico, y entra el contenido hacia el estómago. La función del esfínter gastroesofágico es la presión tónica de 30 milímetros de mercurio. Significa que una vez que entra, ya no puede regresarse, porque está bien fuerte, tiene una presión de 30. Y hay personas que lamentablemente van perdiendo progresivamente la tonicidad, se relaja y cuando duerme, el contenido gástrico se viene por el esófago y a la boca. A ese reflejo se llama gastroesofágico. Y por eso que al día siguiente, como el ácido ha estado todo el día, doctor, me arde el pecho. Ardencia por el reflejo gastroesofágico. La onda de relajación receptiva, disfunción, el reflujo gastroesofágico. Se regresa, eso no es normal. ¿Y por qué se regresa? Porque ha perdido la tonicidad, el esfínter gastroesofágico, llamado también cardias. ¿Cuáles son las funciones motoras del estómago? Recuerden que el estómago, chicos, tiene la capacidad de almacenar, de digerir y de vaciar los alimentos. Almacena, los digiere, los transforma y se vacía. Los alimentos se acomodan, los antiguos pegados a la pared, el que está de verde, así se acomodan los alimentos. Y los nuevos en el centro. El más reciente es el rojo, el amarillo medio nuevo, y el verde es el que ha estado más tiempo dentro del estómago. Esa es la forma y la disposición de cómo se forman los alimentos dentro del tubo digestivo.
Recuerden que tiene la forma de una J el estómago, tiene una capacidad de 800 a 1200 mililitros de volumen de capacidad. Tiene 3 tercios, tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Fondo, cuerpo, antro. Fondo, cuerpo, antro. La región del antro va a estar siempre relacionada con el píloro. A esta unidad le llaman antropilórica. Aquí, entonces, la ocupación gástrica de 800 a 1,5, la presión dentro del estómago se mantendrá baja. Así como había un marcador sinoauricular, en el cuerpo, en el estómago, se encuentran las células marcapasos que van a generar el estímulo para que se genere la onda de contracción, ¿no es cierto? Para la propulsión. ¿Dónde se encuentra este marcapaso? En el cuerpo, fondo, cuerpo, antro. ¿Dónde se encuentra? En el cuerpo, Entonces, los jugos digestivos se mezclan con los alimentos almacenados. El cuerpo gástrico se inician las ondas peristálticas, lentas de constricción, ondas de mezcla, 3 contracciones por minuto. El antro gástrico son ondas de constricción potente para dirigir el alimento hacia el píloro. El antro lo va llevando al píloro y el píloro en un momento tiene que abrirse para vaciarse ¿a dónde? Al duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. El esfínter del píloro regresa el alimento al antro, solo pasa unos pocos milímetros. Entonces, aquí quiero que quede claro, chicos, que cuando se vacía el estómago no es como abres un caño, ¡bum! No. El estómago va liberando, por eso se llama la bomba pilórica, de a poquitos. Nunca hay un vaciamiento completo. Ahora, la función del vaciamiento gástrico, la bomba pilórica. Aumento de la contracción rítmica que se inicia en la parte media del estómago, o sea, del cuerpo antro, fondo, cuerpo antro, cuerpo antro y píloro. Aumento de las contracciones que se inician en la parte media del estómago y van hacia el antro. Las contracciones peristálticas intensas tienen una presión de 50 a 70 centímetros de agua, 6 veces mayor que de las ondas peristálticas de las mezclas habituales. El esfínter pilórico, cardia-píloro. En cardia, el estómago se une con el esófago. Cardia. El estómago se une con el intestino delgado en la primera porción que se llama duodeno a través del píloro. En el antropíloro, el esfínter pilórico es mayor grosor que el muscular, de 50 al 100% que el antro. Es más grueso que el antro, el píloro. Es un músculo grueso porque tiene que generar una buena presión. El grado de constricción del píloro es regulado por señales nerviosas y hormonales procedentes tanto del estómago como del duodeno. Ondas peristálticas potentes empujan varios milímetros del quimo hacia el duodeno. ¿Cómo se llama el producto final de la digestión de la boca? Bolo alimenticio. ¿Cómo se llama el producto final del metabolismo digestivo de la boca? El bolo alimenticio. ¿Cómo se llama el producto final de la digestión del estómago? Quimo. ¿Cómo se llama? Quimo. Y luego falta el kilo con Q. Kilo. El estómago, chicos, recuerden esto, el duodeno, el intestino delgado tiene 3 porciones, duodeno, yeyuno, íleo. En el duodeno va a terminar la digestión. Entonces, a ver, para entender lo que viene, vamos a entender esta grafiquita aquí, chicos. Este es el hígado, ¿ya? El hígado, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho. Los hepatocitos forman la bilis. Y la bilis de cada hepatocito es drenado a través de unos canalículos. Este es el hepatocito, forma la bilis y la drena a estos canalículos. El lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho, los canalículos. Y aquí forma un conducto biliar común. Los canalículos del lóbulo izquierdo y el derecho forman el conducto biliar hepático común.
Conducto biliar porque conduce el bilis. Hepático porque está en el hígado. Pero hay dos segmentos: intrahepático y el extrahepático. El conducto biliar hepático común, aquí está la vesícula, y la vesícula tiene al conducto cístico. El conducto cístico se une con el conducto biliar hepático común y forman al colédoco. Chicos, eso no se olviden, eso ya lo vimos, pero porque cuando pasen la cirugía van a necesitar. Entonces, en ello viene el duodeno. El duodeno tiene 4 segmentos, que tiene como una forma de una C, el duodeno. El duodeno. Entonces, el túbulo, bueno, aquí digo chulo, acá hay un hueco. Y ahí va a drenar ¿quién? El colédoco. El colédoco drena ahí. El colédoco drena ahí. ¿Cómo se llama este hueco? Ese se llama la ampolla de Vater. Y la ampolla de Vater tiene un esfínter que lo cierra y lo abre, lo cierra y lo abre. ¿Cómo se llama? El esfínter de Oddi. No olviden, ¿ah? Ahora, detrás del estómago, ¿no es cierto? O bueno, hasta el estómago, más o menos aquí. Porque se supone que acá va el píloro se une ¿con qué? Con esta parte, ¿no es cierto? Con el duodeno. Aquí se une, este es el píloro, este es el estómago. Detrás del estómago hay un órgano, que generalmente entraría aquí, ¿no? Aquí es su sitio, que es más o menos detrás del estómago, hay un órgano que tiene la forma de una lengüeta. ¿Cómo se llama? Páncreas. El páncreas forma un jugo que se llama el jugo pancreático. Y el jugo pancreático sale a través de un conducto que va a drenar ¿dónde? En la ampolla de Vater. ¿Cómo se llama ese conducto? El conducto de Wilson. No se olviden de eso, chicos, ¿ah? El hepático, el conducto biliar hepático común se une con el conducto cístico, forman el colédoco. El colédoco drena en la segunda porción del duodeno, en la ampolla de Vater, regulado por el esfínter de Oddi. Conjuntamente, el conducto que viene del páncreas viene a través del Wilson y drena en el duodeno. Ahora quiero que me sigan. Si el estómago libera su contenido, pasa al intestino delgado, ¿a qué porción? Al duodeno. Es la primera porción, pues, duodeno, yeyuno, ilio. ¿Cuál es el contenido del quimo? ¿Cuál es su potencial de hidrógeno? ¿Es ácido o alcalino? Ácido. Entonces, escuchen, si el ácido del estómago va a pasar al intestino delgado, al duodeno, yo les pregunto, la bilis y el jugo pancreático, ¿qué pH tienen? A ver, regla en sentido común. Si el estómago libera su contenido al duodeno, es un contenido ácido. Recuerden que al duodeno, ¿quién llega a través de la ampolla de Vater? El Wilson y el colédoco. Drena la bilis y el jugo pancreático y se va a mezclar con el quimo. ¿Cuál es la naturaleza del líquido pancreático, el jugo pancreático y de la bilis? ¿Ácido o alcalino? Alcalino. Ya, suponiendo que es ácido. Si es ácido y le meten más ácido, quema, perfora ese jorobotón. Tiene que ser alcalino los dos para neutralizar la acidez. ¿Me entendieron? Por eso a partir de ahora no es exactamente, yo les voy a dar un toquecito para que cuando estudien no se vayan a confundir. Hay 3 jugos.
el jugo pancreático, el jugo biliar y el jugo digestivo. 3 jugos que se van a mezclar. La bilis no es un jugo, pero póngale jugo, porque aquí en el duodeno se van a juntar los 3. El jugo pancreático, el jugo biliar y el jugo digestivo, que es propio del duodeno, que es el jugo digestivo. Muy bien, seguimos. ¿Sí entendieron esto, no? Recuerden esto, chicos, para avanzar después. Entonces, estimula e inhibe el vaciamiento gástrico. ¿Quién estimula el vaciamiento gástrico? El volumen gástrico, el volumen, porque si distiende, genera vaciamiento. Hormonas, la gastrina, las producen las células G de la mucosa del antro, produce jugo gástrico de gran acidez y estimula la bomba pilórica. Si estimula la bomba pilórica, quiere decir que va a generar vaciamiento. ¿Quiénes generan el vaciamiento? Estimulan el vaciamiento, el volumen gástrico y la hormona gastrina. ¿Quién inhibe el vaciamiento? ¿Quién inhibe el vaciamiento? Miren, chicos, si el ácido que sale del estómago pasa al duodeno, que es el intestino delgado, y si su pH es menor de 4, es menor de 4, mientras más se acerca, ¿no es cierto? 3, 2, 1. Si es menor de 4, el mismo estómago se inhibe. Porque los estudios demostraron que cuando le llevan al estómago a una acidez de 4, el estómago no se libera. Porque si se logra liberar, el duodeno, que es una tripa, se perforaría por el ácido. ¿Cuándo se libera? Cuando es más de 4, 5, 6, como que se alcaliniza. El punto de corte que inhibe el vaciamiento del estómago es un pH menor de 4. Pregunta de examen. Muy bien. Entonces, los productos de la digestión de la proteína, los líquidos hierro osmóticos. Secreción salival, esofágica y gástrica. La secreción salival. Las glándulas salivales, la parotida, las submaxilares y las sublinguales. ¿Cuánto de saliva produce? Entre 800 a 1500 mililitros de saliva diaria. El pH de la saliva es de 6 a 7. Todavía ácida, ¿cierto? La parótida, secreción serosa, submandibular y sublinguales, secreción serosa y mucosa. Contenido enzimático, alfa-amilasa o tiamina, digieren a los carbohidratos. La lisozima destruye las paredes de la bacteria, la saliva contiene ellos. La lactoferrina inhibe el crecimiento bacteriano. La inmunoglobulina activa contra las bacterias y virus. Y la lipasa lingual hidroliza los lípidos. Lipasa viene lípido. Su función de la saliva, destruir las bacterias bucales, inicio de la digestión de los carbohidratos. ¿Quién es el que proporciona más saliva? Las parótidas. ¿Dónde drenan las parótidas? ¿Cómo se llama el conducto? El de verdad superior en el segundo molar a través del cuarto. Bien. Secreción salival. ¿Quién la regula? Los centros vulvares, los núcleos salivales superiores, mediados por quién? Por fibras parasimpáticas, porque son los que excitan, aceleran. Estímulo táctil es estímulo gustativo de la lengua y la faringe. ¿Quién estimula la secreción salival? Los sabores ácidos o amargos, echan limón, y la boca entonces se saliva, ¿cierto? Los sabores ácidos o amargos salivan. Objetos lisos estimula la secreción. Olor o gusto de alimentos que les gusta, porque esto es muy subjetivo. A mí me puede gustar el alimento A y a ustedes no. A mí me estimula la secreción y a ustedes no. Por eso le ponen olor o gusto de alimentos que les gusta, porque es algo muy singular. Acidez o irritantes estomacales o duodenales. El estímulo parasimpático mayor produce vasodilatación arterial. El estímulo simpático, saliva densa. El parasimpático fluidifica la saliva y el simpático densifica porque le quita agua. Inhibe los objetos rugosos, olor o gusto de alimentos que no les gusta, es un inhibidor, ¿no es cierto?
tú, por ejemplo, vas y te gusta, por ejemplo, una fritura de carne, huele carne, se te ensaliva la boca, ¿no? Pero si pasas y es un olor que a ti no te gusta, no te produce esa secreción. Muy bien. Secreción de la saliva, la secreción primaria a través del racimo, la que alina el moco líquido extracelular. Secreción secundaria de los conductos salivales, absorción activa del sodio, ya hemos entendido, ¿no es cierto? Absorción pasa de la luz del tubo a la sangre y la secreción de la sangre al tubo. Secreción de potasio, absorción de cloro, secreción de bicarbonato. La secreción del esófago, secreción de mucosa, lubricación para la deglución. Aquí lo que tenemos que ver, chicos, igualito, el CO2 con el agua forma el ácido carbónico, el ácido carbónico se disocia en bicarbonato, se transporta con el cloro y el ácido viene a la luz del tubo digestivo para formar el ácido clorhídrico, por ejemplo. Estos son parte del intestino, chicos, parte del intestino. Esta es la luz del intestino, esta es la pared, ¿no es cierto? Tiene esta disposición. Estas son las células epiteliales, células mucosas cervical, la célula G, la célula D, la célula principal y la célula parietal. Aquí tiene el cuello y la base. Este es de la luz de la mucosa intestinal, luz de mucosa intestinal. Las células parietales son importantísimas. ¿Por qué? Porque son las células que forman el ácido clorhídrico. ¿Cómo se llaman las células que forman el ácido clorhídrico? Las células parietales. ¿Dónde se encuentran? En la base de la mucosa del intestino. Las glándulas pilóricas, 20%, producen moco de protección pilórica. Ese moco está formado por líquido, por agua y sobre todo con bicarbonato. Imagínense que estamos dentro del estómago. Aquí lo forramos con puro colchón. Ese colchón es el moco. Si yo abro el colchón, dentro del colchón vamos a ver, ¿qué vamos a ver? Líquido y bicarbonato. Porque la superacidez, cuando el estómago llega a la hora de comer y no han comido, se libera ácido. El reloj biológico nos respeta, libera ácido. Si no encuentra alimentos, actúa sobre la pared. Pero tendría que comerse, entre comillas, ese colchón mucoso lleno de bicarbonato. Lo neutraliza. Lo neutraliza. Mecanismo de producción del ácido clorhídrico. ¿Cómo se forma el ácido clorhídrico? Esta es la teoría de Descartes. El ácido clorhídrico, el agua se disocia en el ion hidroxilo y en el ion hidrogenión. El CO2 se une con el hidroxilo para formar el bicarbonato. El bicarbonato a través del cotransportador con el cloro. Entra el bicarbonato, sale el cloro, sale hasta afuera y se une con el hidrógeno y forma el ácido clorhídrico. Estímulo de la secreción gástrica. La acetilcolina. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué es la acetilcolina? Es el neurotransmisor por excelencia del parasimpático, que es el estimulador. Por lo tanto, la acetilcolina, el parasimpático, estimula las células pépticas y produce al pexinógeno. El pexinógeno es una proteína inactiva que se activa en un medio muy ácido. El estómago tiene que tener una acidez entre 1.8 a 3.5 de acidez, ácido. Y ese pexinógeno se transforma en pexina. Pexinógeno que se activa por la acidez del estómago en pexina, y esta participa en la acción proteína, litis, destrucción. De complejo lo pasan a simple, se llama digestión proteica. La célula de la mucosa intestinal, secreción de moco viscoso y alcalino, mide 1 milímetro de grosor, protector de la pared gástrica, permite el desplazamiento y lubricación de los alimentos. La célula G, estimulada por las proteínas y secreta la gastrina, y la gastrina que produce el vaciamiento del estómago. Y las células CPE estimuladas por la gastrina y secretan histamina. La histamina. ¿Qué es la histamina? Es un péptido, ¿no es cierto? Es un aminoácido, es una citoquina que produce inflamación.
Los inhibidores, la secretina, el péptido inhibidor gástrico, la polipectina, el intestinal vasoactivo. Polipéptido intestinal vasoactivo, el BIP, polipéptido intestinal vasoactivo y la somatostatina. Chicos, de ahí viene la otra, que es casi similar, no es complejo digestivo, para que hacemos un CRB y se recupere. Esta clase viene hoy y se acabó. Me falta una clase de gastro, nada más. Hoy estamos 2, y 7, 9. ¿Cierto? 9. El día 12 probablemente sea el otro examen. El otro examen. Este domingo damos examen y el próximo damos el examen y se acabó. Y de ahí nomás me dedico a preparar el examen de 2. Este grupo C. A ver, ¿quién me nota para leer? Pero no de noche. A ver, déjame tú. Tú llámanos y le das un nombre personal. Yo voy a un listo. Chicos, ¿a qué hora terminamos? Ángeles Saavedra Enrique, Cueva Portilla 9, Morales Gil Edison, Galina Mejía, Polo Chunga Luciana, Barbosa Pacho, Solano Salazar,